Hola, ¿qué tal? Un abrazo gigante, un abrazo rompecostillas a cada uno de nosotros. ¡Qué hermosura! ¡Qué ternura la que estamos viviendo! ¿No les parece? ¡Qué hermosura ese amor que hay entre nosotros que se expresa! ¡Qué valor la que tenemos por medio de Jesús! Y no solo eso, sino qué fragancia, el olor a Jesús entre nosotros. Y no solo eso, sino tenemos hoy la sorpresa de la fragancia de Jesús en Isaías Bendaño. Desde Medellín, Antioquia, con amor hacia nosotros, nos trae un mensaje que los va a fortalecer en el Señor esta mañana. Que Dios bendiga su palabra. Qué rico es saludar a mis queridos hermanos de Ibe, la ciudad preciosa de Cali. Aquí, como ustedes ven, saludándoles desde la eterna primavera. Los llevamos en el corazón, trabajando juntos, y aunque la distancia es mucha y la cuarentena nos encierra, les amamos y estamos juntos. Bendiciones. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a tocar un tema bien interesante y apasionante, que yo creo que nos desafía a todos nosotros. Y vamos a iniciar leyendo en la carta a los Hebreos capítulo 12 versículo 2. Carta a los Hebreos capítulo 12 versículo 2. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Padre Santo, te agradecemos porque tú nos has dejado el modelo de modelos, tu Hijo Jesucristo. Él tomó nuestro lugar, nos ha rescatado, nos ha salvado y nos ha prometido que todos los días va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso queremos que nuestro paradigma, nuestro modelo, nuestro principio, no sean simplemente ideas, pensamientos, cosas, herencias, empirismo, sino una persona maravillosa que se llama Jesucristo. El mismo libro de Hebreos, Señor, nos dice claramente que tú, habiéndonos hablado desde siempre, Señor, por los profetas, Señor, desde tiempo atrás, ahora has venido a hablar por el Hijo y Él todavía sigue hablando en nuestras vidas. Así que en Cristo Jesús podemos decirte, Padre, tenemos un pensamiento distinto, tenemos la mente de Cristo y por eso estudiamos tu palabra y creemos en Cristo Jesús. Amén. Cuando hablamos de liderazgo se dan muchas polémicas porque inclusive en el ambiente cristiano muchos argumentan con cierta razón que la palabra líder no aparece en la Biblia. La palabra líder inclusive es un término que ha salido secularmente. A través de la historia muchos términos se han puesto para aquellos que de una u otra manera destacan por su capacidad, su conocimiento, por el arrastre, por su influencia. Y no vamos a definir esa palabra líder. Vamos a enfocarnos más bien acerca del pensamiento del líder. Iniciamos diciendo que este pasaje bien interesante de la palabra nos reporta a Jesucristo como el personaje principal. En la Reina Valera dice el autor y consumador de nuestra fe. Y nos está indicando que podemos llegar a la meta porque todos conocemos el pasaje Hebreos 12, los primeros versículos, que nos recuerda los personajes del capítulo 11, los grandes héroes de la fe, que actúan como testigos, porque de una u otra manera ellos también han sido modelos. Y entonces estamos hablando de esos modelos poderosos del Antiguo Testamento, pero ahora es perfeccionado por Jesucristo. Tenemos que correr una carrera que tenemos por delante y debe ser con paciencia, pero simplemente tenemos que poner nuestra mirada en el autor, lo llama la Reina Valera, y en esta versión, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. En estos términos, ya saliéndonos un poquitico del término líder, pensemos, ¿cómo lo podríamos definir mejor según este pasaje? Pues déjeme decirle que normalmente en el pensamiento nuestro, en el paradigma humano, en el modelo humano, nosotros pensamos de los líderes como aquellas personas que tienen ciertos rasgos poderosos que se destacan entre los demás. Entonces debe ser un ganador por excelencia, debe ser una persona con ciertas atribuciones,
con ciertas herramientas, con ciertas capacidades que están por encima de la media de los demás. Sin embargo, en estos términos, cuando habla de campeón, tiene que cruzar una meta. Cuando habla de autor, es el que lo piensa todo. Y más o menos podríamos resumirlo con un ejemplo. Si fuéramos a la guerra, en el paradigma nuestro humano, los líderes siempre se quedan planeando y los soldados son los que van al frente de batalla. Pero en el caso de la Biblia, Jesucristo, el autor y consumador, y aquí lo llama el campeón, quiere decir, fue el que corrió y fue el que venció. En otras palabras, cuando Jesús decía, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, es porque Él nos plantea un camino. De tal manera que el líder, ahora sí utilicemos la palabra, cuando Jesús es el modelo, se nos da la perspectiva que este líder es el que va adelante y que cruza primero. Jesucristo murió, lo llama Pablo primicia. Fue el que primero murió, pero también el que primero resucitó. Entonces, si vamos a emular a Jesucristo, no podemos morir por la humanidad, no tenemos que morir por nadie, pero sí tenemos que ir primero, sí tenemos que proponer primero, sí tenemos que ir adelante, por encima de nuestras capacidades, por encima de nuestros talentos, por encima de lo que la gente vea en nosotros, por encima de las imposiciones, porque a veces somos impuestos como líderes o oposiciones que nos den. Ahora, ya iniciamos de plano al definir lo que dice la Biblia, rompiendo paradigmas. ¿Cuál es el paradigma del liderazgo del creyente? ¿Cómo debemos pensar nosotros? Entonces vamos a tomar unos ejemplos de la vida cotidiana y vamos a regresar a la palabra del Señor. Por ejemplo, un líder, y eso lo aprendí yo, como líder yo no me puedo dar el lujo de estar mostrándome angustiado y preocupado delante de los demás, porque entonces ellos se van a decaer. Si dicen, el pastor está así, ¿cómo estaremos nosotros? Pero a la vez, ese es un paradigma, está otro, que yo soy humano, estoy vulnerable y que yo no puedo mostrar una apariencia que no tengo. Yo no puedo aparecer ante la gente como el súper fuerte, sabiendo que en muchos momentos soy débil, porque soy una persona con limitaciones. Y eso es más o menos lo que le puede suceder en ese ámbito a cualquier líder, a usted o a mí. No importa en la posición que usted tenga, en su trabajo, en un grupo pequeño, en la iglesia, en su casa, como padre. Entonces, ¿qué hacemos? Pues el líder tiene que confrontar esas dos realidades. En otras palabras, yo no me puedo dar el lujo de lucir derrotado, aburrido y preocupadísimo ante las circunstancias de la vida, como esta cuarentena, que ya no son 40 días y son muchos más, y todas las cosas que implican este tipo de condición y situación. Pero a la vez tampoco me puedo dar el lujo de ser un hipócrita que muestro una cara que no tengo y entonces pongo cara de ponqué feliz, pero realmente estoy angustiado por dentro. Fíjese qué tan interesante. ¿Qué nos propone la palabra del Señor? Primero, no debo mentir. Pero segundo, también tengo que liderar. Entonces yo necesito de una u otra manera, en mi realidad, empezar a reunir en estos dos aspectos que di como ejemplo, demostrarme realmente como soy. Y como soy, debo ser una persona que confía y que cree y que está seguro que vamos a salir adelante y que tengo confianza. Ahora, humanamente, en el paradigma humano, eso es imposible. Tengo que ser un hipócrita. Pero cuando voy a la palabra del Señor, dice la palabra del Señor que Él, nuestro Señor Jesucristo, nos dijo, vayan por el mundo haciendo discípulos, hagan esto, enséñeles que hagan y guarden lo que yo os he mandado. Y he aquí yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Si como líder yo me enfoco en hacer lo que el Señor me pidió, y empiezo a hacer discípulos, y empiezo a enseñar, y me guío por la palabra, entonces ya se me sale de la perspectiva de mi visión, se me sale la preocupación, ¿qué les voy a enseñar? Ay, no tengo que inventar nada, la palabra me dice que tengo que enseñar lo que enseñó Jesús. Y lo otro es, ay, ¿qué va a pasar mañana? Si el COVID, si no. El Señor me dice, haz la tarea que yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando yo comprendo quién es Jesucristo, entonces yo tengo una confianza. Sí, tengo limitaciones, pero estoy mirando a Jesucristo, el autor y consumador de mi fe. Entonces, realmente, en medio de las dificultades que yo le puedo decir a la gente, mire, soy tan vulnerable como ustedes,
soy débil como todo el mundo, tengo muy hondas y profundas preocupaciones, y por más que esté hablando de mis preocupaciones, por más que abra mi corazón, también voy a mostrar una seguridad y una confianza que está basada en el paradigma, no un paradigma, la palabra del Señor. Y mejor aún, cuando hablamos de paradigma, la gente piensa en la concepción de cosmovisión griega y occidental que tenemos en ideas, en una forma de pensar. Nosotros pensamos, según la palabra, no en esto, ideas, sino en una persona que se llama Jesucristo, en una persona que es el Espíritu Santo, en una persona que es nuestro Padre Celestial y que nos acompaña. Mire cómo cambia la perspectiva. Pero noten ustedes, ¿de dónde yo saqué este paradigma para lucir un líder que sigue adelante y que confía y que está seguro en medio de cualquier circunstancia? Pues ese paradigma viene de la palabra del Señor. Entonces, con esto, y es cuestión paradigmática, tenemos que pensar que el modelo que nos ofrece la Biblia es muy diferente a todos los modelos a los cuales estamos acostumbrados. Fíjese que el término paradigma ha dado muchas vueltas. Es un modelo, básicamente es un buen sinónimo, pero Tomás Knuth, él empezó a hablar más científicamente y hay por ahí un montón de definiciones. Pero ¿por qué no vamos mejor a la palabra del Señor y establezcamos qué es lo que nos dice la Biblia? Romanos capítulo 12, 1 y 2. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Fíjese, otra vez Jesús, lo que Él ha hecho, Él va adelante. Que sea un sacrificio vivo y santo. No tengo que morir, puedo vivir porque Él ya resucitó. Y puedo ser santo porque Él es santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. En otras palabras, no tengo que dar gusto al mundo entero. Le tengo que dar gusto a mi Señor Jesucristo. Mire cómo va estableciendo paradigmas. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Fíjese que este pasaje funciona para cualquier época y momento. La Biblia no trabaja con el paradigma humano. Ay, dependiendo cómo esté la situación. No, Dios tiene un plan, punto. Las situaciones, como Jesús mismo lo propuso, cada día trae su propio afán. Cada día habrá una dificultad, pero yo me baso es en el paradigma eterno, mi Señor Jesucristo. Entonces, ¿de dónde yo puedo sacar esa seguridad y tener los paradigmas correctos como buen líder? ¿De dónde los voy a sacar? Por supuesto, de la palabra de Dios. Pero seamos un poco más prácticos, porque entonces nos dedicamos a leer la Biblia y la leemos, la estudiamos y empezamos a tratar de sacar argumentos bíblicos y alegamos con los demás. No, la Biblia dice esto, no, la Biblia no dice esto, no, pero es que es así. Y empezamos a pelear entre nosotros. Por eso hay modelos de iglesia así, modelos de iglesia así. Por eso la gente me dice, no me gusta este pastor, me gusta este pastor, no me gusta cómo llega la iglesia, me gusta, en fin. Y las discusiones que estamos teniendo casi siempre no están basadas en la palabra de Dios, en lo que dice la palabra, sino en la interpretación que tenemos de ella. ¿Y de dónde sale la interpretación que cada uno saca? Porque siendo todos buenos cristianos, y yo sé que a usted, a mí también me ha pasado, en medio de una comunidad de cristianos buenos, normales, tenemos defectos, pero buenos, aunque nos amamos, tenemos la misma doctrina, leemos la misma Biblia, aceptamos al Señor, vamos a la misma iglesia, a veces nos ponemos a pelear por los puntos de vista. ¿Por qué? Si tenemos la Biblia como base y tenemos la experiencia cristiana. Muy sencillo, porque más que la Biblia tenemos esas interpretaciones de la Biblia que salen como producto de la cosmovisión con que yo fui criado, levantado, educado. Lo decidí, no lo decidí, bueno, como sea, yo me metí o no me metí, mi familia, el ambiente, un montón de cosas que han influenciado mi vida. Vamos a dar ejemplos entonces. Vamos a poner este principio. Dependiendo la cosmovisión que tú tengas, la cosmovisión que yo tenga, dependiendo de eso, yo interpreto la palabra e interpreto mi vida cristiana y voy a interpretar mi liderazgo. Por eso tenemos que cambiar muchas cosas. Por eso Pablo está proponiendo aquí, transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Y por eso Pablo habla más adelante que llevemos todo pensamiento sujeto a Cristo. ¿Por qué? Porque lo que Pablo está diciendo, no os conforméis a este mundo, es no continúes con el paradigma que viene producto de una cosmovisión que te da el mundo.
El mundo siempre quiere influenciar nuestras vidas, nuestros corazones y quiere volvernos un 8. Entonces miremos un poquitico más para ir por lo menos medio redondeando y entendiendo lo que el Señor tiene para nosotros. Pongamos algunos ejemplos. Los griegos nos heredaron a nosotros el pensamiento. De hecho, no hablamos de la cultura romana, sino greco-romana. Pero con los griegos hubo una competencia. Los espartanos, que inclusive cuando derrotaron a los griegos, allí hay un montón de historia que no voy a contar ahora, pero es muy interesante cómo ellos tenían un paradigma tan diferente y usted se va a aterrar con lo que le voy a decir, o tal vez no se va a sorprender porque ya lo sabía. Pero en esas épocas de los espartanos y de los griegos era muy común por supervivencia, cada uno cambiaba, eran parecidos en cuanto al paradigma del mundo, pero se enfocaban distinto, pero tenían el mismo paradigma. Por ejemplo, los dos mataban a los niños. Pero unos decían, el más fuerte sobrevive. Los espartanos eran guerreros y ponían a sufrir a todo el mundo hasta los 30 años, que eran cuando ya entraba en sociedad y tenía que sufrir. Bueno, un montón de cosas que no voy a escribir ahora. Pero los griegos, más adelante también, ellos mataban a los niños. Pero no los mataban para que fueran fuertes, porque los espartanos tenían más o menos esto, la ley del más fuerte, el que sobrevive. Recordemos a Charles Darwin. De las especies, donde él dice, las especies más fuertes, los más fuertes son los que sobreviven. ¿De dónde salió ese pensamiento? Fue de Darwin, que hoy ya nadie reconoce todas sus ponencias porque está muy equivocado en muchas cosas. ¿Pero de dónde salió ese pensamiento que él tenía? Es un pensamiento de los espartanos. Los romanos también mataban niños, pero los mataban era por otro concepto. No vamos a sufrir, necesitamos vivir una vida cómoda, una vida elegante. Entonces, hay hasta cartas escritas que han descubierto los estudiosos, donde muy frecuentemente había discusión entre el esposo y la esposa. Mira, si nace niña, no, eso nos va a incomodar la vida. Entonces la tiraban por un despeñadero. Nace un niño, pero está como muy pequeño. Nació pequeño y tú eres alto. Y no, este niño tiene problemas, está enfermo porque quería ser más parecido a nosotros. Un asunto estético. Los griegos empezaron a poner esto. Ahora, cuando tomamos estos elementos y los traemos al siglo XX, 2020, con coronavirus y todo, nos damos cuenta que muchos de los conceptos y las ideas que Occidente está transmitiendo al mundo son heredadas de este pensamiento, de este paradigma. Con razón Pablo aconsejó lo que aconsejó. Hoy prácticamente se está insinuando que los débiles no deben de sobrevivir. ¿Y cómo estamos haciendo eso? Las personas que más están matando en el mundo no están muriendo, no están siendo muertas por un virus. Vamos a dar unas cifras nada más para que usted tenga una idea. 47 años hace que los Estados Unidos aprobó más o menos el aborto. Y desde esa época hasta acá han abortado 61 millones de niños. Y los niños que no han nacido son más débiles que cualquiera. En promedio nos da 3.555.8 niños por día. Haga la cuenta. El coronavirus en Estados Unidos, que está en un descontrol, desde el 20 de enero que se dio el primer caso hasta hoy, y con todos los muertos que ha habido, da un promedio de 771.8 personas muertas por el virus este. Por supuesto que ya está pasando. Nueva York anoche no tuvo muertos, entonces va de caída. Entonces cuando sumemos el año, los muertos se van a reducir básicamente a yo no sé cuánto, pero no van a ser 700 por día, van a ser mucho menos. Pero los abortos son 3.555. Y nadie hace nada, nadie protesta, nadie pelea, nadie sale a las calles, nadie hace nada. ¿Por qué? Por el paradigma. No interesa. ¿Cuál es el paradigma? Los niños son un problema, tienen que morir. Ahora, yo le estoy diciendo muy fuerte. ¿De dónde viene ese paradigma? Para no ir lejos, Colombia, que no tiene datos, los Estados Unidos, por eso los doy, tiene muchos datos. Dependiendo del paradigma, fíjese, unos estudios dijeron que había 400.000 abortos al año. Pero como eso es tan escandaloso, entonces los abortistas hicieron esto y dijeron, no, están exagerando. Pero cuando ellos quieren imponer el aborto, dicen que es que se mueren muchos niños, muchas niñas, que porque no están abortando en un lugar seguro. Entonces esa cifra que les interesa según su paradigma, la inflan. Pero básicamente se cree que en Colombia la cantidad de niños que se abortan en Colombia entre 30 y 40.000 al año. Algunos dijeron una vez en un estudio que 400.000, pero
supongamos que son 30 o 40 mil, la cantidad de niños son relativamente pocos en comparación con el coronavirus, que hasta este momento, desde el 6 de marzo hasta acá, da 9.5 muertos por día. Pero los abortos de los niños siguen siendo más y mayores. Pero ¿cómo medimos eso? Esta semana estaba escuchando yo la Cámara de Representantes, allí la pelea que hay por esta ley, porque dice que se tiene que castigar, se tiene que prohibir el castigo físico. Y luego de decir castigo físico dicen el abuso, la violencia, un montón de términos grotescos, pero el primero no es el grotesco, es el castigo físico. ¿Cómo se determina? Y escuché yo a los honorables representantes a la Cámara, algunos cristianos dijeron, no, un momentico, el paradigma de ustedes está equivocado. Pero muchos dicen, no, que es posible que con esto, lo uno y lo otro. Uno dijo, yo soy yogi y no me gusta la violencia y por eso yo sigo a Gandhi. Pero él dijo que Gandhi es el ejemplo de no violencia, pero no dijo que Gandhi sacó el paradigma de no violencia, fue de la palabra. Cada uno habla y cuando yo los escuchaba, a veces me sorprendía con unas cosas que decían. Una representante dijo, hay un estudio contundente en los Estados Unidos que dice que los niños, yo no sé qué, yo no sé cuánto, dice contundente en los Estados Unidos. ¿Cuál es el paradigma de los Estados Unidos en cuanto a esta idea de cómo se debe educar a los hijos? Cada uno habla desde su paradigma. No vamos a establecer hoy cómo es el castigo físico o si debe ser o no debe ser. Lo que yo creo es que la ira, la rabia, nunca debe estar presente. Inclusive, aun cuando se cree que no se debe tocar a los hijos. Porque una mirada o una palabra suave con rabia puede determinar agresividad para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque para mí el paradigma bíblico me dice, lo que hay en el corazón habla la boca o castiga la mano. Fíjese, mi paradigma es diferente. Y yo quiero ir entonces mostrando un montón de cosas. Cuando hablan del aborto, ahora nunca nadie utiliza la palabra aborto, sino los que estamos en contra, porque es feo. Se utiliza el término interrupción del embarazo. Pero resulta que tanto que hablan de estudios científicos que la verdad, el montón de estudios que los muestran de personas que tienen un paradigma a favor de destruir a los niños. No muestran otros estudios y no los muestran todos, por supuesto, porque cada cual habla desde su cosmovisión. Por eso, ya para ir redondeando, yo le hago una pregunta a usted, mi querido hermano o hermana. ¿De dónde sale tu cosmovisión? Porque a veces hasta peleamos con la palabra. A veces decimos, no me parece, y está bien, porque tenemos libre albedrío, libre voluntad, somos libres. Pero yo, antes de decir, déjeme pensar que yo soy libre, yo digo, bueno, yo quiero pensar como dice la Biblia, y quiero tener un respaldo bíblico. Y no es el respaldo bíblico del que me lo impone o que me dice la interpretación es así. ¿Qué me dice la palabra del Señor? Entonces fíjese que es muy interesante que todo el mundo va a hablar de acuerdo a lo que piensa y a lo que cree. Según de Timoteo 3:16 me dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. La palabra de Dios es la base de mi existencia, de mi vida, de mis decisiones y de todo lo que haga. Un buen líder cristiano, antes de discutir y pelear con su pastor, con medio mundo, antes de argumentar con los demás, dice, la palabra de Dios es lo más importante para mi vida y para mi existencia, porque es la que me corrige y la que me capacita. Pero encontramos también primera carta a los Tesalonicenses 5:16. Estén siempre alegres, nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu Santo, no se burlen de las profecías y no pongan a prueba todo lo que se dice. Retengan lo que es bueno, aléjense de toda clase de mal. Aquí nos advierte otro paradigma, la Escritura me dice, no se queje, esté gozoso. Y en lugar de quejarse, vaya y ore y háblele a Dios. Entonces cuando empezamos a reclamar los derechos, claro, todos tenemos derechos, pero el paradigma mío no es salir a la calle a decirle a todo el mundo reclamo mis derechos. El paradigma mío es estar alegre y feliz, y si algo no me gusta, hablo delante de Dios. Y cuando lo voy a corregir ante los demás, debo ser guiado por el Espíritu Santo, que no se apague lo que el Espíritu Santo me dice.
y que yo debo apartarme de toda clase de mal y siempre sacar y retener lo bueno. Por supuesto que se puede protestar, pero tengo que tener un criterio claro de qué la Biblia me permite a mí y cómo lo hace, porque es lo que le recomienda. Otro paradigma más, dice, ministros capacitando a ministros para levantar y multiplicar ministros, según de Timoteo 2:2, que dice que busca a hombres fieles, idóneos, para formar también a otros, para que les enseñen, para que los capaciten. Tú no puedes caminar solo, necesitas que alguien te acompañe. Efesios 4 dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Todo este capítulo termina diciendo, unidos por las coyunturas. No nos podemos aislar, tenemos iglesia, necesitamos caminar juntos, necesitamos hablar unos con otros, necesitamos aprender unos de otros, necesitamos aprender de la palabra, el paradigma de la oración, no quejarnos, caminar en el Señor y en la seguridad que Él nos ha entregado. Yo te hago una pregunta hoy, ¿de dónde sale tu paradigma? Más adelante, en muchos estudios que tenemos, ahora que estamos trabajando en casas, lo hacemos en casas, lo hacemos en el templo. Y ahora una pelea, no, es mejor en el templo, no, es mejor en las casas. Mira, si tú no tienes el paradigma de la Biblia, lo hagas haciéndolo en la casa o haciéndolo en el templo o inventándose otra forma. Si el paradigma no es de la Biblia, no lo podrás hacer bien. Ya sea en casas, ya sea en el templo, ya sea virtualmente, ya sea presencialmente, ya sea bajo lo que sea. La idea principal y la cosmovisión, cuando yo voy a hacer algo con las herramientas que tengo, siempre debe proceder de la Escritura. Padre Santo, yo te doy gracias por mis hermanos y hermanas. Yo te doy gracias por tu iglesia, Señor. Yo sé, Señor, que no es fácil ser un líder. No es fácil vivir, Señor. Y si vivimos, vivimos por tu Hijo Jesucristo. Y si vivimos, vivimos porque tenemos el paradigma, que no es una idea, no es un pensamiento, es una persona que se llama Jesucristo. El modelo que seguimos, Señor. Simplemente hemos comentado algunos pasajes de la Escritura. La Biblia tiene muchos más paradigmas. Normalmente siempre tenemos una lucha porque reaccionamos según la cosmovisión que este mundo nos impuso. Por eso tenemos que renovar. Y yo te pido que ayudes a cada uno de mis hermanos a cambiar el pensamiento y moldearlo a la mente de Jesucristo, como propone Pablo. Tenemos la mente de Cristo, como lo propone Pablo en Romanos 12:2, que lo leímos, Señor. Que no permitamos que esa influencia con la que vinimos, entre comillas, porque nacimos por tu gracia, pero desde que fuimos criados, Señor, mucha cosmovisión de este mundo se nos ha impuesto. Es por eso que muchos cristianos, líderes o no, jóvenes, adultos, sacan argumentos que los disfrazan con textos bíblicos, pero detrás el pensamiento que interpreta ese pasaje viene una cosmovisión equivocada. Levanta tu iglesia, Señor. Levántanos a nosotros, Señor, y ayúdanos en todos los espacios de participación, de liderazgo y de comunión como iglesia, a hacerlo de la mejor manera posible, siempre con una convicción clara que venga de tu palabra, para tu honra y gloria y para bendición de muchos, en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias porque ustedes han compartido este tiempo conmigo, han sido pacientes y para mí es un privilegio. Un abrazo virtual, les recuerdo y les amo mucho junto con mi esposa Natalia. Bendiciones. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más.
justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Ese sí que es el clamor de nuestro corazón, ¿cierto? Conforme a su justicia queremos andar. Hemos probado cómo es andar con Él y no queremos volver atrás. Y el mensaje de hoy, paradigmas, modelos de Dios versus modelos de nuestra crianza antes de conocer a Dios. ¿De dónde sale la forma mía de vivir la vida? Y Romanos 12, esa frase que dice: no conformémonos con lo que éramos, sino transformémonos por medio de su palabra. Oiga, sí que necesitamos repasar ese mensaje, repasar esos textos, conversarlo unos con otros para que penetre y ser distinto, porque sí que es un mundo distinto. Iglesia, dentro de las casas, mira que estamos en la casa, están en mi casa, estoy en tu casa, y en la calle y en el mundo. Iglesia, nos necesitamos unos a otros. Procese por favor las palabras del mensaje. Por favor, en lo posible, procéselo con otra persona durante la semana. Hoy por una llamada, allí en tu casa, si eres afortunado de tener familia cerca, o con un amigo que lo llames, que sepas que está cerca. Démonos la mano para ayudar a nuestros hijos también. Nos necesitamos unos a otros para hacerlo. Esta semana, la motivación nuestra, pastoral, para todos los que están aquí con nosotros, hoy domingo, es únete a uno de los grupos virtuales para nutrirte y seguir conectado. Este viernes tenemos la celebración de IBE virtual en Zoom que hacemos cada 2 semanas. Por favor, comunícate con nosotros para conectarte si no lo has hecho. Y sigamos creciendo según la medida de la estatura de Jesús a la cual Él nos llama. Me encantó esta frase porque yo sí tomé apuntes. El paradigma divino es según las capacidades de Dios y según la instrucción de la palabra de Dios, no según mis fuerzas, sino que es más alto y más mejor. Tengan una feliz semana. Espero verlos. Espero que se puedan unir y llenar con la presencia de Dios esta semana en tus entradas y tus salidas, y que nos volvamos a ver muy pronto.